una familia donde se educa un montón de hermanos, hasta que no sean adultos y cada uno tome sus determinaciones, no se va a saber quién se formó como se corresponde y quién no, por lo menos de lo que daba esta familia, ¿no? En cuanto a la educación, a la moral, todo lo que sea buenas costumbres para la sociedad en la que nació, porque no todas las sociedades son iguales y tienen los mismos hábitos. Por eso es que generalmente decía yo que cuando hay un núcleo de familia que vivió mal toda la vida, a lo largo del tiempo aparece uno que es el más enfermo, porque o se daba cuenta que todo estaba mal y nunca lo pudo decir, entonces se enfermó, o fue la víctima de ese grupo, porque siempre hay alguien que es una víctima dentro del grupo de la familia, ¿no? Entonces ese es el que aparece con los problemas psicosomáticos. Eso es lo que aparece con los problemas psicosomáticos. A veces se ve que está enfermo de diabetes después de muchos años, o el que hizo una crisis y tiene alguna enfermedad muy difícil de curar. Bueno, a veces también aparece en forma visible con el alcoholismo, con el vicio del cigarrillo, que están todos preocupados porque esa persona de la familia no puede dejar ese vicio sabiendo que lo va a llevar a la muerte. Muchas veces el síntoma de todo lo que está mal alrededor de esa persona, ¿no? O de lo que estuvo mal mucho tiempo, y esa persona no se dio cuenta de cómo salir de ese problema. Porque la familia muchas veces ejerce un poder muy grande, ¿no? Desde el manejo del poder económico hasta el poder de la aprobación. Eso no se ve, pero está. No se ve, pero está. Bueno, ahí en el otro lado de la hojita están los estados. Hay distintos estados. Por ahí ustedes se pueden identificar con alguno y obviamente hay muchos más. Pero el estado solamente es un efecto casi, no último, pero ya es un efecto que empezó en un pensamiento, en una idea, en una afección, y que después se convierte en un estado. Entonces cuando nosotros tenemos que ver que hay veces que tenemos ciertos estados que los venimos arrastrando nosotros desde toda la vida, que miramos para atrás, y es eso que yo siempre caigo cuando hay una desconformidad, cuando pasa algo, caigo en ese estado. Por ejemplo, la ira es un estado, pero yo no vivo todo el día a las patadas. Hay un momento que se desencadena ese estado. Entonces, cuando yo identifico un estado, tengo que ver cuándo, por qué yo caigo en ese estado, qué situaciones se movieron. Hay veces que no son situaciones, no pasa nada y yo paso de un estado a otro. ¿Por qué? Porque yo seguí pensando, trayendo a la memoria ciertas situaciones, ciertas cosas, o por ahí me proyecto en mi vida hacia adelante y empiezo a tener miedos porque tengo ciertas inseguridades y empiezo a tener estado. Y no pasó nada, ¿no? No pasó nada físicamente, pero el estado a mí me está dando la noción de que hay algo que está mal. Los estados de euforia, de tristeza, ¿no? Porque, bueno, Aristóteles hablaba de que la fortaleza no solamente estaba en el dolor, que también la fortaleza estaba en el placer, cuando uno tiene que seguir avanzando y rechazarlo porque dice, no, bueno, en el placer a veces uno se afloja, ¿no? Y en el placer a veces se relaciona para todo el placer, yo me acuerdo que tenía un familiar con dos hijos varones. A él le gustaban los hijos varones. Y había uno medio rebelde que siempre le decía al padre lo que estaba mal.
Y estaba el otro que siempre lo adulaba, le daba besitos, le decía papito, y él decía, este sí que es un buen hijo. ¿Por qué? Porque uno lo adulaba y el otro le decía lo que estaba mal. Entonces la fortaleza hay veces que en el placer, porque cuando me adulan yo me aflojo y por ahí después digo, bueno, está bien, acepto algo que después con el tiempo digo, pero ¿por qué le habré dicho que sí? Bueno, y son esas cosas que yo tengo que tener la fortaleza en los distintos, y verificar los distintos estados, que siempre me pasa, y pensamientos a veces, supónganse una persona que dice, bueno, vamos a ver, ¿qué es esa persona? Esa persona es cómoda, no quiere que pase nada, ya el tiempo lo arregla todo. Y lo que no se ordena, tenemos que estar ordenando siempre nosotros. Si en una casa no ordenamos todos los días, con el tiempo, después no sabemos ni por dónde empezamos, vale cerrar y empezar otra vez. Bueno, ¿y por qué? En cosas tan mundanas como que, qué sé yo, el orden de una casa, nos damos cuenta de que si lo dejamos en el tiempo se produce cada vez más desorden. ¿Por qué en ciertas cosas de mis estados y de mis tendencias me parece que con eso no lo tengo que ordenar, que se va a acomodar solo? ¿Por qué? Entonces, ¿y qué es más importante? Porque el orden tiene que estar en mí, que después trasciende. Bueno, entonces fíjense el tema de los estados y después las características de la personalidad, que hay muchas, pero uno tiene que ir viendo eso que a mí me caracteriza y en la cual por ahí los demás lo marcan, los demás lo sufren a veces, esa característica, y que yo me doy cuenta las consecuencias, porque de acuerdo a la característica de mi personalidad es como yo me manifiesto en la vida y cómo tomo determinaciones en la vida. Entonces ya no depende de lo que está bien, lo que está mal, lo que tengo que hacer, lo que no tengo que hacer, sino que si está de acuerdo conmigo lo hago, y si está en contra no lo hago. Esa es en definitiva la característica de mi personalidad. ¿Se entiende? Es cuando yo reacciono siempre igual, independientemente de lo que pase. Porque yo, como tengo tal tendencia, no importa cómo tengo que actuar, yo actúo siempre igual, porque siempre tengo la misma característica. Entonces yo tengo que observarla y ver las consecuencias que me trae ser de esa manera, consecuencias negativas, porque hay otras cosas que van a estar bien. Entonces, en las que están bien, las alimento y sigo adelante. Y me pongo seguro en la que está bien, porque hay cosas que yo estoy haciendo bien, y como decía Sócrates, las cosas no son verdaderas por el número de opiniones, sino que son verdaderas cuando yo lo analizo, lo contrasto con la realidad y me doy cuenta en los efectos de que eso es bueno, a pesar de lo que digan los demás. Entonces ahí empiezo a tener firmeza en mis ideas, empiezo a tener otro punto que son puntos de certeza, que yo no puedo saberlo todo, pero sí puedo tener puntos de certeza, que yo sé que eso está bien, y entonces yo lo hago así porque sé que está bien, independientemente de las consecuencias. Porque hay veces por las características de mi personalidad que me gusta no me gusta que me critiquen. Entonces voy a accionar, te digo no, pero si le digo esto, después te lo va a comentar con el otro empieza, no, más vale, no digo nada. Pero eso no lo corto ahí, yo lo corto en la acción. Pero en mi pensamiento, ¿cómo hago para cortarlo? Estoy siempre mirando, mira lo que hago, pero yo no hago porque por ahí pierdo alguna cosa que la otra persona me da. Que no es que pierdo, a mí me parece que pierdo, porque en definitiva no pierdo nada, porque
lo que yo tengo no lo pierdo porque es mío. ¿Sí? ¿Y cuántas veces nosotros dependimos de personas que si miramos para atrás ni nos acordamos ni cómo se llamaban? Y hasta eran íntimos amigos nuestros, que no salíamos si no eran con él, no hacíamos tal cosa. Y ahora ni sabemos ni si tiene familia, ni si se murió. Entonces, ¿qué pasó en un momento determinado con esa persona? Es que había una dependencia. Por ejemplo, en las amistades, los grandes amistades, de un día para otro se pasa algo, no se ven más. ¿Y dónde estaba el afecto? ¿O qué hubo antes que después no había? Que no hubo más. Bueno, esos son intereses y dependencias. Cuando el interés no está más, cuando se cortan las dependencias, no hay motivo por el cual seguir si no hay afecto. Si no hay un sentimiento desarrollado, no hay más motivo por qué seguir con esa persona. Entonces, yo me uno por interés. ¿Cómo me doy cuenta de los intereses? Viendo los miedos que tengo a perder, las aspiraciones que yo tengo. Cuando miro a una persona y dice, y no, con este hay que andar bien, porque en algún momento te puede ser el pozo. Bueno, por ahí tiene plata, que yo, un familiar con plata, y dice, no, con este vamos a andar bien, porque en cualquier momento me pasa algo y yo lo puedo tocar a él. Entonces le aguanto todo eso. Y encima que lo aguantaste, después cuando lo tocaste se fue. Sí, y digo, pero no viste al final todo lo que hice por él y ahora me paga de esta manera. Bueno, entonces yo me muevo por el interés. Cuando yo pienso, después pienso cosas, por ejemplo, todo lo que hice por él y fíjate cómo me pagó, con una traición. Pero bueno, eso es un pensamiento que yo tengo que analizar. Porque yo ni me tendría que acordar las cosas que hago por el otro, porque yo lo hago por necesidad, para salir de mi situación, para no ser tan interesado. Entonces, cuando viene un pensamiento de que, ¿por qué me hizo eso? A pesar de que yo lo ayudé, entonces ahí me perdí. ¿Se entiende? Bueno, es sin salirme de mí, siempre. Entonces, la única forma que yo tengo de controlar es conocer, porque yo no puedo controlar algo que no conozco. Entonces el primer punto es conocer. ¿Cómo hago para conocer? Primero tengo que desarrollar ideas. Estas palabras que ustedes ven todas acá, todas estas palabras y preguntas, tienen un significado. Y lo tienen que buscar en el diccionario, porque el diccionario da la idea de lo que es la palabra. Y si ustedes lo buscan, se van a dar cuenta que hay muchas de estas palabras que ustedes se creían que era otra cosa. Porque nosotros nos movemos con la palabra, pero la palabra obedece a una idea. Yo, para hablar ahora, para expresarme, me expreso con palabras, pero me expreso conforme a mis ideas, que trato de transferirlas, ¿cierto? Si los dos, el que habla y el que recibe, tienen la misma idea de las cosas que se tratan, nos entendemos. Si no, no. Porque uno habla de lo mismo, pero con ideas distintas. Entonces el otro toma otras cosas. Como dice, ¿qué me quisiste decir? Bueno. Sí. Yo quería decir algo porque me acordé cuando lo escuché, yo cuando estudiaba esta parte, reconocí que yo tenía angustia, no es una palabra tan común, y nunca la había escuchado a mí. Cuando la busqué en el diccionario una por una, lo que definía acá era exactamente lo que yo siempre sufría, lo que sentía, presión en el pecho, en el jabón, y la decía tal cual, y yo la palabra angustia la conocía, pero en realidad no la tenía bien, claro. Y la descubrí. Claro. Y de hecho tenía también. Cuando se hagan esa pregunta, ¿por qué me siento amenazado? Muchas veces la amenaza nos parece que está afuera, pero en realidad la amenaza está adentro. Porque si yo soy una persona que tiende a irritarse, esa es mi amenaza. Que me irrito por cualquier cosa. Entonces, de alguna manera, sabemos que alguna cosa nos saca y nos irrita. Y aquel que tiene la tendencia a vivir irritado, sabe lo malo que es y lo difícil que es salir de esa situación.
porque la